vamos a ver ahora fórmulas que nos van a servir para calcular límites. Estas fórmulas se conocen como teoremas de límites. Ahí tenemos la primera de ellas. Nos dice que el límite de una constante c cuando x tiende a A es igual a c. O sea, en esta fórmula c es la función constante. El límite de c cuando x tiende a A es c. Podemos decir entonces que el límite de 6 cuando x tiende a 2 es 6. Es una función constante. Podemos decir también que el límite cuando x tiende a 1/2 de raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3. El límite de pi cuando x tiende a 8 es pi, puesto que pi es una constante. Tenemos ahora otro teorema sobre límites. El límite de x cuando x tiende a A es A. Es el límite de la función identidad. X es la función identidad. Podemos decir de este teorema que nos dice que ¿hacia dónde tiende la x cuando x tiende a A? Porque eso es el límite. ¿No le parece algo lógico? ¿Hacia dónde tiende x cuando x tiende a A? Es obvio. Si x tiende a A, x tiende a A. O sea que el límite es A. Podemos decir entonces que debido a esto, el límite de x cuando x tiende a 3 es 3. Tenemos otro teorema. El límite de mx más b cuando x tiende a A es el límite de una función lineal. La m y la b son constantes. Pues esto es igual a ma más b.
O sea que esta A la ponemos aquí y hacemos el cálculo de lo que resulta. El número que resulta es el límite de esta función lineal cuando x tiende a A. ¿Cuánto será pues el límite cuando x tiende a 2 de 4x menos 1? Aplicando esto, llegamos a 4 por este 2, lo ponemos aquí en lugar de la x. Sería 4 por 2, menos 1. Esto sería 8 menos 1, lo cual es 7. 7 es el límite. Tenemos otro teorema. Es el límite de una potencia de base x y exponente entero positivo. Si la x tiende a A, nada más se pone esta A aquí en lugar de la x y obtenemos A a la n, que es el límite. El límite de x a la n cuando x tiende a A. El límite de x cúbica cuando x tiende a 2 sería entonces esta sería la n, es un entero positivo. Aquí tendríamos 2 al cubo, o sea, este 2 se pone aquí. 2 al cubo es 8. 8 sería el límite. El límite de x cúbica cuando x tiende a 2. El límite de x a la 6 cuando x tiende a menos 1. ¿Cuánto sería? Este menos 1 se pone aquí en lugar de la x. Y obtenemos menos 1 a la 6. Lo cual es 1. Menos 1 a la 6 es menos 1 por 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 menos 1. O sea, el menos 1 multiplicado por sí mismo 6 veces. Nos da 1. Tenemos un quinto teorema. El límite de una constante c por f de x cuando x tiende a A. Vamos a suponer que el límite de f de x cuando x tiende a A existe. O sea, nos da un número. Si es así, entonces esta c la podemos sacar del límite y escribir así. Dijimos que esto se puede hacer si el límite de f de x cuando x tiende a A existe. O sea, es igual a un número. Imagínense que ese número es L. O sea, el límite de f de x cuando x tiende a A es L. Entonces podemos escribir que esto es C por L. Esta fórmula nos da el límite de una constante por una función. Nos dice que si el límite de la función existe,
podemos sacar la constante. Calcular el límite de la función y multiplicar ese límite por la constante. Y eso nos da el resultado del límite de la constante por la función. Aquí tenemos un ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de 6 por x cuadrada. Es una constante que multiplica a esta función de x. Sabemos que el límite de x cuadrada existe por el teorema anterior, que para calcularlo basta poner este 1 aquí en lugar de la x y ya. Así se calcula el límite de x cuadrada. Entonces, nosotros podemos sacar este 6 y multiplicar el 6 por el límite de x cuadrada, cuando x tiende a 1, según este teorema. Y esto es lo mismo que 6 por... Para esto aplicamos el teorema anterior. Este 1 se pone aquí y sería 1 al cuadrado, el límite de x cuadrada, cuando x tiende a 1. Esto es 6 por 1, lo cual es 6. Tenemos un sexto teorema. Es el límite de una suma de dos funciones, f de x más g de x, cuando x tiende a a. Si nosotros sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a a existe y es un número, y nosotros también sabemos que el límite de g de x cuando x tiende a a existe y es un número, entonces nosotros podemos escribir así. O sea que podemos separar en límites. Es el límite de una suma. Se pone como la suma de los límites de las funciones que se están sumando. Dijimos que esto se puede hacer cuando este límite existe y nos da un número. Entonces suponer que ese número es L y que este límite también existe y nos da un número. Supongamos que ese número es M. Entonces podemos nosotros escribir que esto es igual a L más M, la suma de los límites de las funciones. O sea que cuando estemos sumando dos funciones, nada más nos fijamos en qué funciones estamos sumando, nos fijamos si el límite existe. Si existe el límite para cada función, cuando x tiende a, podemos separar en límites y simplemente calcular cada límite y sumarlos. Es lo que indicamos allá. Esto es válido también para resta de funciones. O sea, podemos poner aquí menos. El límite cuando x tiende a de f de x menos g de x. Eso sería acá menos. O sea, restamos los límites. Y el resultado sería una resta, L menos M. O sea, que si nosotros queremos calcular el límite
cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 2x, basta que observemos las funciones que se tienen aquí. Es obvio que el límite de x cuadrada existe. Eso lo sabemos por un teorema anterior. Y este también. Entonces, podemos separar nosotros en límites y decir, esto es lo mismo que el límite de x cuadrada cuando x tiende a 2, más el límite de 2x cuando x tiende a 2. Este límite sería 2 al cuadrado. O sea, este 2 se pone aquí en lugar de la x. Y acá podemos sacar este 2. Y aquí nos quedaría el límite de x. O sea, 2 multiplica el límite de x. Cuando x tiende a 2. Que sabemos por un teorema anterior que sería 2. Porque este 2 se pondría aquí en lugar de la x. Esto nos da 4 más 4, lo cual es 8. Dijimos que la fórmula funciona también para restas. Como el límite de esta función, cuando x tiende a 3, sabemos que existe, y este también, entonces podemos separar nosotros en el límite de 5x cúbica, cuando x tiende a 3, menos el límite de x cuando x tiende a 3. Aquí sacamos este 5 y nos queda 5 por el límite de x cúbica. Pero el límite de x cúbica se calcula poniendo este 3 aquí en lugar de la x. Y sería 3 al cubo. Ahora aquí sabemos por un teorema anterior que el límite es 3, ya que este 3 se pone aquí en lugar de la x. Esto nos daría 3 al cubo, que es 27. 27 por 5 es 135, menos 3 es 132. Sería el resultado para este límite. Tenemos otro teorema. Es el límite de una suma o resta de varias funciones. Si el límite para cada función existe, cuando x tiende a, podemos separar una suma o resta de límites de esas funciones. O sea, podemos escribir esto así. Más o menos sería el límite para la primera función, y este más o menos se pone aquí, luego más o menos el límite para esta. Y así nos vamos separando en límites hasta llegar a la última función,
Dijimos que eso se puede hacer si estos límites existen, o sea, si nos dan un número. Supongamos que este nos da L1, este nos da L2, y así L3 hasta el fin, Ln. El resultado del límite, cuando x tiende a A, de esta suma o resta de funciones, sería la suma o resta de los límites de las funciones, calculados por separado. Esta es una extensión del teorema anterior, del límite de una suma o resta de dos funciones. Aquí se tiene una suma o resta de varias funciones. Podemos aplicar este teorema para calcular este límite. Ese límite de una suma o resta de cuatro funciones. Sabemos que los límites por separado existen, entonces podemos separar en límites y escribir esto como: sacamos el signo menos y calculamos el límite de x cúbica cuando x tiende a 3. Para cada uno de los límites nosotros sabemos que esos límites existen, por eso hicimos la separación. Para esto, al primero sería, este 3 se pone aquí, es el límite de una potencia de x, sería 3 al cubo. Aquí este 2 se puede sacar y calcular el límite de x cuadrada, que sería 3 al cuadrado, que multiplica al 2 que se sacó. Acá se puede sacar este 4 y calcular el límite de x, que sería 3. Y acá tenemos el límite de una constante, el límite de 8, que sería 8. Esto nos da menos 27. Aquí es 3 al cuadrado, que es 9 por 2, 18. Menos 12, menos 8. Menos 27 más 18 son menos 9. Menos 12 son menos 21. Menos 8 es menos 29. Tenemos este otro teorema. Es el límite de una multiplicación de dos funciones de x cuando x tiende a. Si nosotros sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a existe, y también sabemos que el límite de g de x cuando x tiende a existe, podemos separar esto así.
O sea que el límite, cuando x tiende a de una multiplicación de dos funciones, se pone como la multiplicación de los límites de esas funciones. Esto se puede hacer cuando estos límites existen. Pongamos que el primer límite nos da L y este límite nos da M. Entonces, el resultado sería L por M. Este teorema nos permite calcular este límite. Podemos separar esto en la multiplicación de dos límites porque el límite de esto sabemos que existe y también el límite de esto sabemos que existe para cuando x tiende a 3. Entonces podemos escribir así. El límite de esto cuando x tiende a 3 por el límite cuando x tiende a 3 de la otra función. Entonces, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. Eso se puede hacer cuando los límites existen. Como en este caso, ya que estos límites nos dan un número, eso ya lo sabemos. Aquí podemos separar en una resta de límites, que nos llevaría a calcular el límite de esto menos el límite del 1. Y aquí sacaríamos el 2 y calcularíamos el límite de x cuadrada. Para calcular el límite de x cuadrada, pondríamos el 3 aquí. Sería entonces 3 al cuadrado, que se multiplica por el 2 que se sacó. Luego restamos el límite de 1, que sabemos que es 1. Esto es el límite este, que multiplica a este límite. Este es el límite de una función lineal. Para calcularlo, este 3 se pone aquí en lugar de la x y nos da 3 por 3 más 2. Esto multiplica al otro límite. Aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9 por 2, 18 menos 1, 17. Y acá tenemos 3 por 3 es 9, más 2 es 11. Es 17 por 11, que es 187. El teorema anterior podemos extenderlo para calcular el límite de la multiplicación de más de dos funciones. Ahí tenemos varias funciones que se multiplican desde f1 hasta fn. Si existe el límite cuando x tiende a A para cada una de las funciones, entonces podemos separar en la multiplicación de los límites de las funciones. O sea, podemos escribir así. El límite de la primera función por
el límite de la segunda función, y así nos vamos. Esto se puede hacer, dijimos, cuando estos límites existen, o sea, cuando nos dan un número. Supongamos que este límite nos da L1, este nos da L2, y así. Este nos da Ln. Podemos escribir L1 por L2 por Ln. Con este teorema podemos resolver un problema como este. Se trata del límite cuando x tiende a menos 1 de esta multiplicación de tres funciones. Sabemos que los límites cuando x tiende a menos 1 de cada una de ellas existen. Entonces podemos separar en una multiplicación de límites. Sería el límite de esta función por el límite de esta función por el límite de esta. Ahora podemos calcular cada uno de los límites. Para este límite podemos sacar el menos 2 a multiplicar al límite de x cuadrada. Y para el límite de x cuadrada, este menos 1 lo ponemos aquí en lugar de la x y nos queda menos 1 al cuadrado. Se multiplica al menos 2 que sacamos. Esto nos da el primer límite. Ahora este. Aquí tenemos el límite de una función lineal. Este menos 1 lo ponemos aquí en lugar de la x. Y nos da menos 1 menos 1. Esto multiplica a este límite. Ahora, para este límite, ese límite de una suma, podemos separar en el límite de x cúbica más el límite de 3. Para el límite de x cúbica, el menos 1 lo ponemos aquí en lugar de la x. Y nos queda menos 1 al cubo. Más el límite de 3, que es 3. Esto multiplica a este producto de límites. Vamos a simplificar esto. Esto nos da menos 1 al cuadrado, es 1 por menos 2, menos 2. O sea que el primer límite es menos 2. Esto nos da menos 2 también, que sería el segundo de los límites. Este límite nos da menos 1 al cubo es menos 1, más 3 es 2, que es este. Se multiplican los resultados, menos por menos es más, por más es más, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 es el límite, cuando x tiende a menos 1, de esta multiplicación de funciones.